presidenta Dina Boluarte y con la comitiva imperial que la acompaña, en lo que hemos desarrollado varios temas en aspectos diplomáticos, comerciales, sociales, y creo que ese es un aspecto muy importante que hay que resaltar y comunicar a la sociedad. Otro aspecto también importante que quiero aprovechar es llamar la atención de la ciudadanía y la opinión pública respecto de un proyecto de ley que se está ventilando en el Congreso de la República. Me refiero al proyecto de ley 3577, que plantea modificaciones a la ley de extinción de dominio y que será debatido, que está previsto para ser debatido en el Pleno del Congreso, que implicaría un proceso de retroceso en la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado en el país. Una propuesta que desconoce totalmente la autonomía del proceso de extinción de dominio. Como ustedes saben, el proceso de extinción de dominio es un proceso instaurado con una ley recientemente dispuesta hace 4 años, en la cual aquellos procesos, sobre todo de corrupción, de tráfico de drogas y de aquellos delincuencias de criminalidad organizada, los bienes inmediatamente iban cautelados por el Estado y dirigidos al PRONAVI. Con esta ley lo que se pretende es darle un marco para que se les devuelva dichos bienes y además se le entreguen los pocos que haya a la Fiscalía. Con la ley anterior, antes de la ley de vigencia, quería explicarles también, solamente hubieran 24 procesos. Hoy hay más de 200 procesos y el resultado ha sido muy favorable. Creemos y llamamos a la reflexión del Congreso de la República para que cuando examinen en el Pleno esta próxima semana o las siguientes semanas, examinen los beneficios que esta ley ha determinado y sobre todo lo más importante, que mantengan vigente la norma sobre extinción de dominio. Le voy a dar la oportunidad a los señores ministros si es que quieren informar también algo sobre sus carteras. Señora ministra, señor ministro. Bien, ahora se turno el ministro de Economía, Alex Contreras. Periodista, bueno, en el caso del Ministerio de Economía, hemos preparado un paquete de medidas justamente de cara a la recuperación. Estas medidas se van a anunciar este jueves por la mañana, de acuerdo a lo que tenemos programado. Y lo que queremos generar es, en primer lugar, un shock de confianza. Sentimos que ya con la inflación alrededor de 4.3, muy por debajo de cuando iniciamos esta gestión, hay espacio suficiente para poder generar estímulos a la economía que permitan salir rápidamente de este proceso de caída de la producción y empezar nuevamente con buen pie el año 2024. Eso era lo que quería informar. Gracias. Ahora es el turno de la ministra de Vivienda, Muy Jania buenas Pérez de tardes, Cuellar. señores y señoras de la prensa. Quisiera aprovechar este espacio para informar a la ciudadanía y a ustedes también, señores de la prensa, que lamentablemente el medio periodístico Willax está manipulando una declaración que yo di el día de hoy en la mañana. Es lamentable que un medio de comunicación como el que he mencionado esté manipulando y descontextualizando lo que he señalado hoy día a la mañana. Y voy a ser muy clara y muy enfática. Esta mañana, cuando yo salía de un evento del Colegio de Ingenieros, me preguntaron si yo creía que había una crisis en el gabinete frente a la salida o la renuncia de la canciller y frente a la invitación que ha hecho el Congreso, al ministro del Interior. A lo cual yo contesté que no sentía y que no creía y que no había ninguna crisis. Prueba de ello es que el día de hoy ha juramentado el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y que el gabinete otra vez está completo. Entonces yo pido a través de su intermedio, señores de la prensa, y a la ciudadanía un poco más de seriedad. Hablamos o dicen que estamos en un contexto complejo y es cierto. El gobierno es un gobierno responsable que está tomando las medidas para luchar contra los grandes problemas que nos aquejan y los desafíos que tenemos por delante como el fenómeno del Niño. Y es deber de los medios de comunicación, a quien respeto profundamente, soy una demócrata y estoy comprometida y creo en la libertad de prensa, pero creo en la libertad de prensa responsable, no aquellos que manipulan la información, la descontextualizan y nos hacen pasar como ministros irresponsables. Ya explicó mi colega, lo ha explicado el ministro de Economía, estamos tomando medidas serias para combatir la situación
de la economía, le estamos enfrentando todos los desafíos y preparándonos para el fenómeno del Niño. Existe una estrategia desplegada para la lucha contra la criminalidad, para restablecer el orden interno. Y lo hacemos con mucha diligencia, con trabajo denodado, pero también con honradez. Y aprovecho también este espacio, lo hemos conversado con la presidenta, creo que tenemos que entender que este gobierno no es un gobierno que trabaja en Zaratea y tampoco un gobierno que trabaja a través del Pentagonito. Todos nosotros, los ministros, estamos actuando con probidad y en el caso se probara o hubiese algún acto indebido, créame, estoy segura que la señora presidenta será la primera en tomar las decisiones al respecto. Quiero ser clara y quiero ser enfática. Si hablamos de combatir la corrupción, si hablamos de restablecer el orden interno y si hablamos de restablecer y recuperar la confianza para atraer las inversiones, debemos de trabajar todos en esa línea. Los medios de comunicación informando como debe ser, siempre con un rol fiscalizador, nadie dice lo contrario, pero también informando correctamente a la población y ayudando a generar un clima de trabajo unido. Probablemente hay grandes desafíos, pero tenemos que trabajar unidos para sacar el Perú adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Quiero aprovechar en relación a lo expresado por la señora ministra Jania, para mostrar también nuestra preocupación y rechazo respecto de un reportaje que ha sido difundido hace unos días respecto al seguimiento que se le ha hecho al señor Nicanor Boluarte y en el que se ha pretendido vincularlo con un acto de corrupción. Desde el gobierno rechazamos completamente, y no solamente nos ponemos en una posición de rechazar, sino que además el principio de nosotros ha sido combatir contra la corrupción. No somos el gobierno del señor Castillo. Nosotros no estamos coludidos con la corrupción. Ningún ministro va a aceptar. Nuestra posición es corrupción cero. Si es cierto que el señor Boluarte se ha reunido, él tendrá que dar las explicaciones y estamos completamente seguros que en las explicaciones que dé saldrá a la luz la verdad. Ya tenemos conocimiento también de que la Fiscalía ha dispuesto una investigación. Es buena hora que la haga, pero desde el gobierno, independientemente de la investigación que está haciendo la Fiscalía, nosotros somos enfáticos en decir que no hay ningún acto de corrupción, en ningún momento se ha favorecido al alcalde a quien se le menciona, no ha habido ningún acto de colaboración, de contubernio, de ayuda, no existe ninguna conversación de por medio y ningún ministerio ha recibido ni siquiera el pedido del señor Boluarte para un favor personal o ni siquiera un acto de que pueda decirse que ha habido una influencia. Desde el gobierno, reitero, rechazamos cualquier insinuación que se nos pretenda vincular con Zarratea 2. Desde luego, existe preocupación del Congreso, pero sugerimos y exhortamos a que el Congreso de la República también asuma con tranquilidad la explicación que en su momento se le va a dar. Existe una explicación lógica que el ministro de Economía, que el gobierno va a hacer en su momento. Les pedimos que tomen en cuenta esa posición. En su momento serán las cosas y dará la claridad para que también la prensa y la ciudadanía sepa que este es su gobierno. El gobierno está actuando con probidad y está luchando contra la corrupción. Por favor, ministro. Solamente para complementar, nosotros somos muy respetuosos de la libertad de prensa, lo vamos a seguir siendo, pero es fundamental también informar con responsabilidad. Y toda la información es absolutamente pública. Ustedes pueden, señores periodistas, ver y revisar y corroborar el proyecto de ley de crédito suplementario que envió el Ejecutivo al Congreso. Este proyecto de ley no incorpora ninguno de estos proyectos que han sido sujetos de este reportaje y en ese sentido la decisión de incorporación de proyectos se ha discutido en el seno de la discusión, tanto en la Comisión como en el Pleno del Congreso. En ese sentido también descartar cualquier tipo de influencia en las decisiones y como Ministerio de Economía garantizar, uno, el compromiso con las reglas fiscales, dos, velar por el uso adecuado y oportuno de los recursos. No estamos en un contexto macroeconómico retador, vamos a anunciar muy pronto nuevas medidas, pero en ese sentido, repito,
Y hago mías las palabras de la ministra Jandia, un llamado a la responsabilidad. Toda esta información es absolutamente pública. El día de hoy hemos recibido un pedido de la Procuraduría. Vamos a informar sobre este pedido. Vamos a informar también si durante el año hemos recibido algún tipo de comunicación de congresistas referente a estos proyectos. Es importante, como lo ha señalado el ministro Arana, que los hechos se esclarezcan, y en ese sentido este gobierno es un gobierno, todos los ministros hemos jurado luchar contra la corrupción y actuar con transparencia. Y en aras de esa transparencia y esa lucha contra la corrupción vamos a informar y dar la cara, como siempre, a la prensa. Muchas gracias. Muy bien, ya escuchamos las palabras de los ministros de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra del gabinete Otárola. Hay que tener en cuenta, y me rectifico, no hablaron acerca del tema del archivo del proyecto de ley donde buscaban una nueva categoría de la policía de orden y seguridad. Bien, básicamente para resumir, algo pequeño porque me están informando que al parecer en breve ya va a iniciar de nuevo la presentación del ministro del Interior Vicente Romero. Rápidamente acerca de este punto o de los puntos importantes de los ministros, fueron tres. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, para el que no lo conoce, es el ministro de Justicia, se llama Eduardo Arana, el ministro de Economía, Alex Contreras, y la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar. Bien, todos ellos se presentaron y vamos a mencionar los puntos más importantes. Uno de ellos fue acerca de la ministra Jania Pérez de Cuellar, quien en ese momento prácticamente rechazó las palabras o las afirmaciones del medio de prensa Willax, informando o manifestando que la información que estaban brindando no era correcta o faltaba a la verdad, ya que ella en ningún momento había mencionado que hay crisis en el gabinete de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, gabinete Otárola, sino que no, según su percepción, simplemente todo está viento en popa, ¿no? Bueno, no dijo esa palabra, pero prácticamente mencionó que todo está bien en el gabinete de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, ¿no? Además, también mencionaron que no son el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Vuelven a repetir en N cantidad de veces. El ministro o el premier Alberto Otárola también siempre menciona, cada vez que tiene esta oportunidad, no somos el gobierno de Castillo. El día de hoy también los ministros han mencionado que no son el ministro del Castillo. Además que tampoco ellos han estado recibiendo órdenes de Zarratea, ni tampoco del Pentagonito en relación al reportaje que se le hizo al hermano de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, el Nicanor Boluarte, en ese caso en San Borja. Para muchos ya este es un nuevo caso Zarratea, simplemente tendría que investigar. Así que vamos a esperar a ver cuál es o a qué puerto lleva, ¿no? En ese caso han mencionado los ministros que rechazan la prensa que en este caso tergiversa la información y que no informa con la verdad. También el ministro de Economía, Alex Contreras, mencionó que hay shock económico. El ministro de Justicia habló acerca del proyecto de ley de la extensión de dominio que se va a ver en el pleno del Congreso. Y que otro punto más importante, bueno, que el gobierno de Dina Boluarte Segarra está en contra, o mejor dicho, contra la lucha contra la corrupción, en corrupción cero, ¿no? Así que básicamente es ello.